Siempre palomitas. Sí, también Jorge se trajo una caja, ¿verdad? Todavía me imagino. O ya se acabaron, ya nos las acabamos. Ok, estamos en vivo. Vamos a comenzar con una oración por este tiempo en las manos de Dios. Que el Señor nos guíe en este estudio. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por la bendita oportunidad que nos das para reunirnos aquí para aprender de ti y tu palabra, Señor. Es nuestra oración, Señor, que tú nos hables, que abres nuestro entendimiento, nuestro corazón, para que tu palabra se siembra ahí, Señor, y produzca el fruto que tú has deseado en nuestras vidas. Habla atrás de mí, Señor. Que las ideas se transmitan con claridad, Señor, y que vamos a salir de aquí edificados. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, estamos viendo la serie de Básicos Cristianos y hemos estado viendo toda una gama de temáticas que, en teoría, ustedes, expertos en la ley, ya deben de saber. Hemos estado viendo el tema de la Biblia, Dios, qué onda con la caída, el juicio de Dios, la salvación por fe, qué onda con el bautismo en agua, el bautismo del Espíritu Santo. Vimos el tema también de la santificación, tu lucha contra el pecado. De hecho, ¿cuál fue el último tema que tocamos? La lucha contra el pecado, ¿verdad? Lucha contra el pecado. Muy importante, please, porque la típica problemática que tiene un cristiano es que se desanima en su lucha con el pecado, porque piensa que es el único que está batallando con eso. Y es necesario que vean que es una problemática generalizada y que va a durar toda la vida y que sepas y debes de saber cómo abordar eso. Hoy, como parte de las temáticas básicas, vamos a hablar acerca de la iglesia, ¿sí? Vamos a ver qué onda con la iglesia. Se supone que como cristianos formamos parte de la iglesia y es el único grupo al cual, si tú te preguntas, oye, ¿qué onda? ¿Qué es la iglesia? ¿Qué somos? ¿Cómo funciona y demás? Muy pocos tienen conocimiento de esto, ¿sí? Entonces, cuando vamos a hablar ahorita de la iglesia, vamos a comenzar con lo básico. ¿Por qué surgió la iglesia? ¿Alguien sabe por qué surgió la iglesia? Ese era el misterio que se tenía que revelar. Era un misterio que se tenía que revelar, exactamente. Era un secreto guardado del Antiguo Testamento. Así como que Dios, te voy a guardar un secreto. Así es, era un secreto guardado. Pero, ¿saben? Es algo que me emociona y quiero platicarte el contexto de esto, porque quiero que entiendas que la profecía de que el Mesías iba a venir, el Profecías prometido, ¿saben para quién era la promesa del Mesías? Para los judíos. Era para los judíos. Era para los judíos, chicos. De hecho, dice la Biblia en Romanos 9:4, dice que ellos son, a ver si, sí, que ellos son el pueblo de Israel. Fíjate lo que dice. Ellos son el pueblo de Israel, elegidos para ser los hijos adoptivos de Dios. ¿Tú eres hijo adoptivo de Dios? Sí, como cristianos somos hijos adoptivos de Dios. Bueno, ¿sabes para quién esa adopción, para quién fue diseñada? Para los judíos. Sí. Porque él le llamaba mi pueblo. Exactamente, ellos eran los que Dios quería darles la oferta de adopción primero. Todas las promesas fueron diseñadas para ellos. Dice, ellos son el pueblo de Israel, elegidos para ser los hijos adoptivos de Dios. Él les reveló su gloria, hizo pacto con ellos y les entregó su ley. Les dio el privilegio de adorarlo y recibir sus promesas maravillosas. Todas las promesas de Abraham, de David, ¿para quién eran? Era para el pueblo de Israel, así es. De hecho, Romanos 15:8 dice, Pablo, recuerden que Cristo vino a servir a los judíos para demostrar que Dios es fiel a las promesas que les hizo a los antepasados de ellos. ¿Se acuerdan? Por eso Jesús fue primero a las ovejas perdidas de Israel. Y se refrenaba de ir con los gentiles. De hecho, le decía a los discípulos, no vayan por caminos gentiles. Y en la Sirofenicia, ¿se acuerdan que decía, Señor, sáname? Muchos dicen que Jesús estaba probando su fe. No, simplemente tenía la encomienda de ir al pueblo de Israel, ¿sí? No a los judíos. Nada más que ahí el Señor le mostró el principio de la flexibilidad en algunos casos, ¿sí? Mateo 10:16 es lo que comento, que dice, id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Por qué? Porque las promesas de Abraham, del Mesías, eran para el pueblo de Israel. Pero, ¿qué pasó? El pueblo de Israel rechazó al Mesías. Así fue. Y Dios se queda con los brazos cruzados y dice, ¿no quieren ustedes al rey Mesías? ¿Ok? ¿Ustedes no lo quieren? Y se voltea Dios a los gentiles y dice, ¿quién quiere aceptar al rey Mesías? Sí, ahora sí tenemos Mesías para todo el mundo.
Y empezó la oferta para todo el mundo. Dice Romanos 11:15 que el rechazo de ellos hizo que Dios ofreciera la salvación al resto del mundo. Sí. Ante el rechazo a la invitación de que acepten al Mesías se extiende a todas las naciones. Ahora, quiero que entiendas esto. ¿Qué era lo que tenía que hacer Israel para recibir la bendición que venía con el Mesías? ¿Qué tenía que hacer? O sea, el Mesías apareció y demás. ¿Y qué tenían que hacer ellos? ¿Quién se acuerda? Nada más aceptarlo como el rey Mesías, como el Mesías que era él. No tenían que pagarle una cuota, no tenían que hacer nada, era recibirlo como tal. Era creer que él era quien dice ser. Era lo único que tenía que hacer. Pero lo rechazaron. Y ante el rechazo, Dios voltea a los gentiles y dice: chicos, el pueblo de Israel no quiso, pero la oferta sigue abierta. A los suyos vino. ¿Quién quiere Mesías? Hay Mesías para todos. Por eso dice Mateo, ya una vez que rechazaron a Jesús, el pueblo de Israel, Mateo 18:19 dice que Jesús le da la encomienda a los discípulos. Antes la encomienda es: no vayan por los gentiles. Ahora en Mateo 28 dice: id y hacer discípulos a todas las naciones. Ahora la invitación se extiende a todo el mundo. ¿Por qué? Porque por el rechazo de Israel. ¿Sí te das cuenta? Estás entendiendo que tu salvación, la gloriosa oportunidad de conocer al Mesías, es gracias al rechazo de Israel. Dices: oh my goodness. Sí. De hecho, dice Romanos 10, del 19 al 21, hablando de esto, dice: incluso en el tiempo de Moisés, Dios dijo: despertaré sus celos con un pueblo que ni siquiera es una nación, provocaré su enojo por medio de gentiles insensatos. Está hablando de nosotros, chicos. Luego Isaías habló audazmente de parte de Dios y dijo: me encontraron personas que no me buscaban, me mostré a los que no preguntaban por mí. O sea, la gente no está preguntando: ¿qué onda con el Dios de Israel? ¿Qué onda? No, no. Pero con respecto a Israel, Dios dijo: todo el día abrí mis brazos, pero ellos fueron desobedientes y rebeldes. Entonces Dios, después de darle la oportunidad al pueblo de Israel de que recibieran al Mesías y no lo aceptaron, se voltea y ellos no quieren, y a todo el mundo le grita: ¿quieren aceptar a Jesús, a mi enviado, como el Mesías? Sí. Y esto, chicos, Dios lo hizo en parte para obviamente traer salvación al mundo entero, pero también era como una forma de despertar a celos al pueblo de Israel. Dice Romanos 11, versículo 11, 13 y 14, dice: ahora pregunto, dice Pablo, ¿acaso tropezaron para no volver a levantarse? De ninguna manera. Más bien, gracias a su transgresión ha venido la salvación a los gentiles, para que Israel sienta celos. O sea, Dios te está usando a ti y a mí para despertar a celos al pueblo de Israel. ¿Te imaginas? Dice: me dirijo a ustedes, los gentiles, como apóstol que soy de ustedes, le hago honor a mi ministerio. Pues quisiera ver si de algún modo despierto los celos de mi propio pueblo, para así salvar a alguno de ellos. Qué lindo. Sí. ¿En qué está eso? Romanos 11, del 11 al 14. Entonces Dios utiliza esta invitación así como para despertar al pueblo de Israel para poderlo traer a salvación. ¿Sí? Y entonces la iglesia es producto del rechazo de Israel, ¿sí? Que Dios extiende la invitación al resto de los gentiles como una forma de despertar a celos. Pero esta oferta o esta invitación al resto de los gentiles, a todo el mundo, ¿qué creen? Es por tiempo limitado. O sea, la era de la iglesia, el tiempo en que vamos a estar así aquí en la tierra, es por tiempo limitado. Dice la Biblia que en Romanos 11, del 25 al 27, parte del pueblo de Israel tiene el corazón endurecido, pero eso solo durará hasta que se complete el número de gentiles que aceptarán a Cristo. ¿Hasta cuándo? Hasta que se complete la formación de la iglesia. Por eso es que no tenemos que perder el tiempo ahorita. Así es. Y entonces todo Israel será salvo. Como dicen las Escrituras: el que rescate vendrá de Jerusalén y apartará de Israel la maldad. Y mi pacto con ellos es que quite sus pecados. Entonces está diciendo Dios, a Israel ha habido un velo, ¿sí?,
juicio sobre sus vidas, que es un velo que les impide conocer al Mesías, pero eso solamente va a durar hasta que se complete el número de gentiles que van a aceptar a Cristo. Después de eso, Israel se le va a quitar el velo para que puedan ver al Mesías y puedan ser salvos. Bueno, aquí tengo que aclarar cuando dice que todo Israel será salvo. Cuando habla acerca de esto, habla del remanente que va a estar vivo al final de los últimos tiempos. No está hablando de Israel a lo largo de toda la historia, ¿sí? Está hablando de la nación que esté viva durante el tiempo de la venida del Señor. Esa es la que va a ser salva, ¿sí? Y de ellos, no todos, sino solamente el remanente que sobrevivió a la gran tribulación. ¿Ok? Y dice que traerá a todos los judíos de donde los esparció para llevarlos. Así es, Dios va a traer a los vueltas. ¿Por qué? Porque aunque Israel rechazó al Mesías, ¿Dios rechazó a Israel? No. Dios, por causa del pacto con Abraham y con David, el pacto, dice la Biblia en Romanos 11, que el llamado y la dádiva de Dios es irrevocable. O sea, Dios no los ha rechazado. Simplemente ahorita los ha castigado por rechazo. ¿Que no quieres? Ok, me retiro. Pero no ha terminado la agenda de Dios con ellos. Porque aunque Israel haya rechazado a Dios, Dios no los ha rechazado. Simplemente los va a tratar con ellos de tal forma para que vuelvan a Él y acepten al Mesías. ¿Vamos? Entonces, eso significa una cosa, chicos. Significa que nosotros somos un paréntesis en el plan de Dios para el pueblo de Israel. ¿Sí se dan cuenta? Entonces no somos el punto central. No, chicos. Somos un injerto en el plan de Dios para el pueblo de Israel. ¿Sale? Pero somos privilegiados. ¡Eso! Pero somos privilegiados. ¿En qué sentido somos privilegiados con respecto a Israel? A ver. ¿Qué dice que sin buscarlo, serlo sin Una de las diferencias, oye, si Dios va a cumplir, al final de cuentas, todas las promesas, bendiciones y pactos con el pueblo de Israel y van a ser perdonados y demás, ¿qué diferencia hay entre que tú, que eres iglesia, en esta era de la iglesia, que aceptaste al Mesías como primero, antes que los cabezones de Israel? ¿Qué beneficio tiene el de aceptar a Jesús ahorita en esta época de gracia y no después como lo va a hacer el pueblo de Israel? Somos privilegiados por varias cosas. Uno, porque conocemos obviamente al Señor. Sí, pero es aquí donde radica la diferencia entre la iglesia y el pueblo de Israel. A diferencia de Israel, la iglesia, ¿saben qué somos? Ambos van a recibir las bendiciones, las promesas de la tierra, la bendición, la prosperidad, todo lo que Dios promete sobre nosotros. Pero a diferencia de Israel, la iglesia es la élite gobernante. Dice Lucas, sí, la élite gobernante. Fíjate lo que dice Lucas a los seguidores, Jesús a sus seguidores. Dice Jesús: ahora bien, ustedes que son los que han estado conmigo siempre a mi lado en mis pruebas, por eso yo mismo les concedo un reino, así como mi Padre me lo concedió a mí, para que coman y beban en mi mesa, en mi reino, y se sienten en tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Eso es Lucas 22, del 28 al 30. Si te das cuenta, está diciendo Jesús: ustedes, chicos que me siguieron y que son parte de mi iglesia, les doy el privilegio, ¿saben de qué? Ustedes son los que van a gobernar a Israel. Y eso se reitera y eso se expande, porque no solamente está hablando de gobernar a Israel, se está hablando de gobernar a todas las naciones. Apocalipsis 2, del 26 al 28 dice Jesús: al que salga vencedor y cumpla mi voluntad hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones, así como yo la he recibido de mi Padre, y él las gobernará con puño de hierro, las hará pedazos como vasijas de barro. Si te das cuenta, cuando estamos hablando de la iglesia, Jesús la está poniendo como la élite gobernante. Pero es aquí donde entra una gran problemática. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la promesa de gobierno, ¿saben a quién le fue dada? Al pueblo de Israel, pero dentro del pueblo de Israel, ¿a quién se le prometió el reino? Por 10 puntos. $15 puntos. 20 puntos. La promesa del reino se le prometió a David. Y es aquí donde quiero que entiendan esto. ¿Sí? La promesa de este concepto de la élite gobernante
o de las promesas que recibe Israel, que recibe la iglesia por ser la iglesia, por ser parte del cuerpo de Cristo, tiene su razón de ser en 3 pactos. ¿Sí saben cuáles pactos? ¿Sí adivinan cuáles? Bueno, yo he leído que hizo el primer pacto con Abraham y lo ratificó con Isaac y con Jacob. Ok, ese es el pacto de Abraham. ¿Qué otro pacto menciona la Biblia? Bueno, con David También con vuelve a hacer David. otro pacto. También. Pacto de David y el pacto con el Mesías. Vamos a ver los 3. Pacto con Abraham. ¿Qué se le prometió a Abraham? Abraham se le prometió un pacto, y cuando hablo de pacto es Dios le prometió a Abraham de forma incondicional, sin que Abraham tuviera que hacer nada, solamente por creerle a Dios. Le prometió que iba a ser heredero de la tierra, que iba a recibir bendición y que iba a tener victoria sobre todos sus enemigos. Así, nada más, sin hacer nada, nada más por creerle a Dios. Sí, qué grueso, ¿no? Dice la Biblia, Génesis 15, del 18 al 21. Entonces el Señor hizo un pacto con Abraham aquel día y le dijo: yo te he entregado esta tierra, a ti y a tus descendientes, desde la frontera de Egipto hasta el gran río de Éufrates. La tierra que ahora ocupan los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos y todos estos tipos de hijos, ¿sí? Luego lo reitera entonces aquí le promete la tierra. En Génesis 22, del 16 al 18, dice: juro por mí mismo, afirma el Señor, que te bendeciré en gran manera y que te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Además, tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos, puesto que me has obedecido, todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de tu descendencia. Aquí le está prometiendo la bendición y la victoria sobre sus enemigos. ¿Sí? Y esto es una promesa, chicos, y es algo que quiero que aclaren. Esto que Dios le prometió a Abraham de forma incondicional, solamente por la fe a Abraham, ¿saben que Dios lo promete de forma condicional 400 años después? Lo que Dios le prometió a Abraham, lo promete de forma condicional 400 años después. ¿A David? No, se lo promete al pueblo de Israel por el pacto Sinaí. La misma promesa de recibir la tierra, la bendición y la victoria, Dios lo promete al pueblo de Israel condicionado que obedezca la ley. A mí me gusta mucho leer la lucha que tuvo Dios con el pueblo para recibir esa ley. Pregunta: ¿por qué Dios le promete lo mismo al pueblo de Israel, pero de forma condicionada por medio de la ley? No. Dios le promete a la ley: si obedeces la ley, vas a heredar la tierra, vas a recibir la bendición y vas a tener victoria sobre tus enemigos. Y Abraham no le dijo nada más dijo: porque dijiste en mí, te voy a dar esto. ¿Sí? ¿Sabes por qué? Dios lo prometió por la ley para mostrar al hombre, y es lo que habla Pablo en Gálatas y en Romanos, para mostrar al ser humano que las bendiciones de Dios son imposibles de obtenerlas por las buenas obras, sino que se obtienen por la fe. Es para mostrar nuestra incapacidad para recibir la bendición prometida de Dios. ¿Sí? Por eso, la bendición prometida de Dios, aunque el pueblo de Israel haya sido desobediente, no anula la promesa hecha a los patriarcas. Porque aunque Israel fue desobediente y demás, ¿sabes qué? Eso mismo que anuló la bendición, el que poseían la tierra y demás, Dios se lo prometió a Abraham de forma incondicional, sin ningún requisito de que te portes bien, solamente con el creerle a Dios. ¿Sí me explico? Todo lo que Dios quería hacer, eso lo pueden leer ustedes en Gálatas y en Romanos. Lo que hizo Dios es, Abraham le muestro cómo recibir estas bendiciones por medio de la fe, pero también voy a traer una enseñanza de cómo el hombre por sus propios esfuerzos no puede obtener lo que yo doy de forma gratuita por medio de la fe. Entonces por eso puso la ley. Le dijo Dios al pueblo de Israel: si obedeces esto, vas a ser justo, vas a tener la bendición, vas a tener la tierra, vas a tener esto. Pregunta: ¿podemos ser justos por medio de la ley? No. ¿Podemos recibir la bendición por medio de la ley? No. Nada de eso. Al contrario, recibimos maldición, porque escrito está que maldito sea el que no guarde todo lo que está escrito en esta ley. ¿Sí? Y Jesús se tuvo que convertir en maldición por nosotros para recibir las justas demandas de la ley. Todo lo que Dios hizo fue, prometió lo mismo, y por eso lo que hace Pablo es que enseña que
que Él es el Padre de la fe porque nos enseña el principio de la forma de recibir la justicia, la bendición, la victoria y la herencia de la tierra es por medio de la fe, no por medio de las obras. ¿Sale? ¿Me explico? ¿Voy muy rápido? Sorry, es que tenemos tiempo. Que me piden que le baje el ritmo. O sea, les prometió algo que no les iba a dar. Les prometió algo que no era imposible en ellos recibir. Sí, que los iba a dar, exactamente. Sí, pero que estaba reiterado por la promesa y por eso, aunque no desobedecieran, iba a llegar por como quiera, pero no por sus buenas obras, sino por la promesa hecha a Abraham de forma incondicional y porque Abraham lo creyó. ¿Sí? Se va a dar de otro modo. Exactamente, de otro modo. ¿Sí? Entonces el pacto de Abraham. Ese es el pacto donde Dios le promete la tierra, la bendición, la victoria. ¿Sí? Y la justicia por medio de la fe. El pacto de davínico. ¿Qué le promete Dios a David? Abraham le promete la tierra, la bendición y la victoria. A David le promete el reino. El gobernar sobre el pueblo de Israel. Es la familia gobernante. ¿Sí? Dice 1 Crónicas 17 del 10 al 14. Te anuncio además que yo, el Señor, te edificaré una casa. Le está diciendo esto a David. Cuando tu vida llegue a su fin y vayas a reunirte con tus antepasados, yo pondré en el trono a uno de tus descendientes, a uno de tus hijos, y afirmaré su reino. Será él quien construya una casa en mi honor y yo firmaré su trono para siempre. Yo seré su padre y él será mi hijo. Jamás le negaré mi amor como se lo negué a quien reinó antes que tú. Al contrario, para siempre lo estableceré en mi casa y en mi reino, y su trono será firme para siempre. Está hablando de que la descendencia de David iba a gobernar para siempre. Es un pacto, ¿sí? Bueno, el pacto de Abraham y el pacto de David se cumplen, aunque se cumplieron parcialmente en el Antiguo Testamento, pero nunca a su plenitud. El pueblo de Israel nunca poseyó toda la tierra. Y no pudieron recibir toda la bendición ni toda la victoria sobre sus enemigos. El reino de David fue menoscabado, disminuido y truncado por el pecado, ¿sí? ¿Por qué? Porque estas promesas se cumplen plenamente hasta con Jesús. Jesús es el que viene a traer el reino y las bendiciones de la tierra, la victoria y la bendición al pueblo de Israel. Sí. Pero con Jesús no solamente se cumplen estos pactos. Dios es un pacto muy particularmente con el Mesías, con Jesús. En donde no solamente se van a cumplir estos, sino que Dios hace otro arreglo. Y este arreglo está fenomenal. La vida eterna. Dice, con respecto al cumplimiento de estos, fíjate lo que dice Gálatas 3, del 14 al 29. Dice, por medio de Cristo Jesús, la bendición prometida a Abraham llega a las naciones. ¿Qué bendición prometía a Abraham? La tierra, la bendición. Así es. Llega a las naciones, ¿por qué? Por medio de esta de la bendición prometida, Abraham, nosotros somos compartícipes y somos herederos de la tierra, la bendición y la victoria sobre nuestros enemigos. Dice, llega a las naciones, para que por la fe recibiéramos el Espíritu según la promesa. Todos son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo. Y si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. ¿Sabes lo que está diciendo el Señor? Está diciendo, ok, Mateo 1.1. ¿Sabes qué dice Mateo 1.1? Dice que Jesús, hijo de Abraham, hijo de David. ¿Por qué? Porque era la descendencia de Abraham y de David que iba a recibir este pacto. Y tú al creer en Cristo, tú te haces parte del cuerpo de Cristo y por tanto, heredero juntamente con Cristo de estos pactos. ¿Sí me explico? Sí. Por el pacto abrámico, los creyentes se nos promete la tierra. ¿Sí sabes que Jesús te prometió la tierra? No se acuerdan. Ay, chicos. Mateo 5:5. Dichosos los humildes porque recibirán la tierra como herencia. O dichosos los mansos. ¿Qué se te está prometiendo? La tierra. ¿En base a qué? Legalmente, ¿en base a qué? Porque el
era heredero de la promesa de Abraham de que recibiría la tierra. ¿Sí? Se me lo voy a comentar. El pacto rabínico, ¿qué? Pero el pacto mesiánico, Jesús hace un pacto, Dios hace un pacto con Jesús muy particular. En donde Dios dice, ¿sabes qué? Tenga un poco que solamente gobierne sobre Israel y sobre la nación de Israel. ¿Sabes qué? Jesús, si me pides, te voy a dar toda la tierra y el gobierno no solamente de Israel, sino de todas las naciones. Sí, y fíjate lo que dice Salmo 7 es 1, ¿no? Del 8 al 9. Dice, el Señor proclama el decreto del Señor. El Señor me dijo, tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre. Tan solo pídelo y te daré como herencia las naciones. Toda la tierra como posesión tuya. Las quebrarás con varas de hierro y las harás pedazos como si fueran ollas de barro. ¿Sí te das cuenta? Estos pactos, el pacto de Abraham y el pacto de Davídico estaban limitados a la tierra de Canaán y el pacto de David estaba limitado a gobernar sobre la nación de Israel. Y ese pacto que Dios hace con el Mesías lo extiende y dice, ok, no solamente vas a gobernar sobre Israel y no solamente vas a recibir la herencia de Canaán. Toda la tierra para ti y todo el gobierno para ti. ¿Vamos entendiendo? Y es por ese pacto, chicos, el pacto de Abraham, de David y el pacto con David, que Jesús nos promete esto, la herencia de la tierra. Sí, dice la Biblia que los justos heredarán la tierra. Los mansos son los que heredan la tierra. Jesús prometió. Apocalipsis 11:15 dice que el reino del mundo ha pasado a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y ahí te incluye a ti por ser parte de Cristo. Y por el pacto rabínico, los creyentes se nos promete el reino. Sí. Dice Lucas 12:32, no temas manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Sí. Apocalipsis 1, de 5 al 6 dice que Jesús nos amó, nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Apocalipsis 5, del 9 al 10 dice que el canto de los ancianos, que son los que representan la iglesia, dice, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Pregunta, si el reino fue prometido a David y su descendencia, ¿cómo es que gente de todo pueblo, tribu y nación va a gobernar juntamente con Cristo? Porque al ser hijo de Dios, ya te conviertes en parte de Cristo y por tanto heredero de la promesa del reino y heredero juntamente de la tierra, con Cristo, de la promesa de Abraham y del pacto que Dios hizo con el Mesías. ¿Sí estamos entendiendo? Dijo David, tuvo toda esa visión de decir tantos salmos en el que hablaba de que de Dios la tierra se plenitud y todas las cosas. Así es. Entonces cuando Pablo habla de que somos herederos de las promesas hechas a Abraham, estamos hablando de estas promesas, chicos. Y cuando Jesús te habla de que te invita a que tú reines con Él y que juntamente con Él vas a gobernar con vara de hierro y vas a gobernar todas las naciones, está basado en estos pactos, chicos. ¿Sí? Por eso la iglesia se diferencia en Israel en que Israel es la que es beneficiada del reino que Cristo y su iglesia va a establecer en la tierra. ¿Sí? Somos por eso la élite gobernante. ¿Sí? Vamos a ser las personas que vamos a ocupar los cargos de gobierno, mientras que los demás disfrutan las bendiciones que vamos a traer al establecer el reino de Dios en la tierra. ¿Ya me explico? ¿Sí? Qué grande cosa. Qué tremendo, ¿no? Ahora entienden la diferencia entre Israel. O dices, oye, ¿qué? Pues si Israel y la iglesia van a recibir las bendiciones y todo eso. Sí, mi chavo. Pero nosotros somos los que vamos a establecer las bendiciones y vamos a gobernar. Israel van a ser el receptor de esas bendiciones. Todas esas cosas todavía no se entiende el pueblo de Israel, ¿no? Lo que ha perdido. Lo va a entender. La Biblia dice que lo va a entender. Por eso, chicos, la iglesia es la receptora de los tres pactos: el pacto de Abraham, el pacto de David y el pacto mesiánico. ¿Sí? Y esto solo se recibe, chicos,
porque hicimos algo muy sencillo. ¿Qué hicimos? Nada. Aceptar a Cristo como nuestro Salvador. Aceptar a Cristo como el Mesías. La Biblia enseña que es el fundamento de la iglesia, esta verdad. Dice Mateo 16, del 15 al 20, ¿se acuerdan? Cuando Jesús le preguntó a los discípulos, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea, él confesó que era el Mesías, el Rey Mesías esperado por el pueblo de Israel. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Qué es la roca? No es Pedro, está hablando de esta verdad de que Jesús es el Mesías. Sí. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, está hablando contra la iglesia. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo el que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a los discípulos a que no dijesen que Él era Jesús el Cristo, porque Dios quería que ellos lo vieran por ellos mismos. ¿Sí? Esto que le dio las llaves a Pedro, no solamente se las dio a Pedro, en el capítulo 18 también se menciona que se las dio a todo creyente. ¿Sí? Todo lo que tú ates tiene efectos en la tierra y en el cielo. Juan 20:31 dice, hablando del apóstol Juan, pero estas cosas se escribieron para que ustedes continúen creyendo que Jesús es el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en Él tengan vida por el poder de su nombre. Fíjate, toda esta herencia que tenemos es solamente por aceptar a Jesús como lo que es el Mesías, el Hijo de Dios, el Rey Mesías prometido. ¿Sí? Hechos 5:42 dice, y día tras día en el templo y de casa en casa no dejaban de enseñar y anunciar las buenas nuevas de que Jesús es el Mesías. ¿Sí? Juan 1:12, que dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los que creen en su nombre, de que Él es el Mesías. Por eso dijo Jesús en una ocasión en Juan 8:24, que si tú no crees que Él es quien afirma ser, en tus pecados vas a morir. Por eso, chicos, el fundamento de la iglesia es la creencia de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Es la roca sobre la cual está basada la iglesia. La identidad de Jesús es el punto central del Evangelio. Como aceptar a Jesús como el Mesías, el Hijo de Dios, te transfiere del reino de las tinieblas al reino de Dios, es de esperarse que la identidad de Jesús sea uno de los puntos más atacados por el enemigo, chicos. Tiene sentido, ¿no? Por eso 1 Juan 4:3 dice esto. Pero si alguien afirma ser profeta y no reconoce la verdad acerca de Jesús, aquella persona no es de Dios. Tal persona tiene el espíritu del anticristo, del cual ustedes oyeron que viene al mundo y de hecho ya está aquí. O sea, si no aceptan la verdad de Jesús, tiene el espíritu del anticristo. Y va a tratar de distorsionar la verdad de Jesús de muchas formas. Ahorita hay muchas herejías que tratan de decir que Jesús realmente no vino en carne, que Jesús realmente no es el Hijo de Dios, que Jesús no es el Mesías, que Jesús nada más es un maestro, que Jesús nada más fue un profeta, que no es Dios encarnado, etcétera, etcétera. Y cualquier cosa que se desvíe de lo que realmente es Jesús, de lo que se menciona en el Nuevo Testamento, cae en esto. Por eso la iglesia, chicos, dice la Biblia que es el baluarte de la verdad. Somos los que resguardan y anuncian la verdadera identidad de Jesús. Dice 1 Timoteo 3:15, fíjate lo que dice, que la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, es columna y baluarte de la verdad. ¿Te estás dando cuenta? O sea, no es un grupo social de que, sí van a juntar, implica una actividad social, pero va más allá de eso. Nosotros somos los defensores de quién realmente es Jesús. Si la gente del mundo dice, es que Jesús es profeta, y los musulmanes dicen que fue un profeta, un maestro, y los de la nueva era dicen que fue también un maestro, y cualquier cosa. Y la gente quiere conocer a Jesús. ¿A quién tienen que acudir? Tienen que acudir a la iglesia. Por eso cuando una iglesia se desvirtúa y empieza a diluir o cambiar el mensaje de quién es Jesús, ¿sí?
Por ejemplo, ahorita muchas iglesias dicen que Jesús realmente no es el Salvador del mundo, que hay otras formas de ser de salvación. Y empieza a desvirtuarse. Y con eso están quitando la función de la iglesia, que es ser la columna y baluarte de la verdad. ¿Sí me explico? Sí. Por eso, la verdad de la palabra de Dios toma un punto crucial o central en nuestra función como iglesia. Nosotros somos los defensores de la verdad acerca de Cristo. ¿Entendemos, chicos? Sí. Ok. Y esto nos lleva al siguiente punto. Hello, bienvenidos. Ok. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿No voy muy rápido? Iglesia local. Ok. Ahora vamos a entrar en materia de qué onda con la iglesia local. Pero cuando entramos en materia de la iglesia local, tenemos que distinguir entre la iglesia mundial, la iglesia del cuerpo de Cristo a nivel en todo el mundo, y la iglesia local, que es la representación de la iglesia en una ubicación específica y que puedes ver a los miembros y demás. 1 Corintios 1, del 1 al 3, nos ayuda a distinguir esto, porque aquí Pablo en este pasaje, habla de la iglesia local y la iglesia mundial. Fíjate lo que dice Pablo. Dice, Pablo, llamado por la voluntad de Dios a ser apóstol de Cristo Jesús, y nuestro hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corintio, a los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser su pueblo santo, junto con todos los que en todas partes invoquen el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les conceda gracia y paz. Ok, aquí en este pasaje que les acabo de leer, habla de los dos, la iglesia local y la iglesia mundial. La iglesia mundial, que es ahí lo puedes ver en este pasaje cuando dice que son todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y Señor de nosotros. Esta iglesia mundial, chicos, es la que trasciende denominaciones, pueblos, razas, ubicaciones y demás. Son los verdaderos creyentes en todo el mundo. ¿Sí? Esta es la iglesia mundial. Es el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Y tú, como hacer parte del cuerpo de Cristo, tú formas parte de esta comunidad de creyentes a nivel en todo el mundo. Pero, aunque tu membresía, recibir a Jesús te hace parte de esta membresía, tú también tienes que tener una membresía local. Y es ahí donde viene este versículo. Dice, cuando Pablo menciona la iglesia local, está hablando a la iglesia de Corintios específicamente. Dice, Pablo, a la iglesia de Dios que está en Corintio, a los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser su pueblo santo. Entonces, habla de la iglesia de Corintios y junto a los demás que invocan también el nombre de Jesús y que lo aceptan como su Señor. ¿Sí? Es muy importante esto porque tú tienes una doble membresía, una membresía como parte del cuerpo de Cristo, pero también una membresía en la iglesia local a la cual tú debes de pertenecer. ¿Sí? La membresía mundial, el cuerpo de Cristo. ¿Quién es el que cabeza del cuerpo de Cristo? Cristo. Jesús es el que cabeza del cuerpo de Cristo y Él tiene autoridad, como cabeza del cuerpo de Cristo, tiene autoridad sobre todos los asuntos de todas las áreas del reino de Dios, todas las áreas de tu vida. La iglesia local, Dios puso ¿a qué liderazgo? A los ancianos y a los pastores. Sí, ancianos, obispos o pastores, que son lo mismo. Sí, en Hechos 20, 28 habla acerca de eso. Y la autoridad de la iglesia local está limitada sobre la congregación local y solamente a un área, los asuntos eclesiásticos de sus miembros. ¿Sí? Cuando vimos el tema de autoridad vimos eso. Pero quiero definirles la iglesia local. ¿Cómo podrían ustedes definir la iglesia local? Si te dicen, oye, dame una definición de la iglesia local, ¿cómo lo dirían? Reuniones en casas. Si no es en casas, ¿ya no es iglesia? No, todos los que nos reunamos para alabar al Señor Somos nosotros somos la iglesia. Y si no, nosotros somos la iglesia, ¿te fijas aquí? En este caso aquí, pero si vamos a un lugar más grande, somos los que estamos reunidos alabando al Señor. Somos el cuerpo de Cristo. Ok. Con un líder. El líder siempre es Cristo. Ok, la iglesia, se lo voy a definir, chicos.
Es una pequeña comunidad de creyentes que se reúne periódicamente bajo la autoridad de un liderazgo calificado para rendir culto a Jesús y edificarse en la fe para producir fruto para Dios. Este es el significado bíblico de iglesia. Y dices, oye, ¿qué es iglesia? Local. Sí, la iglesia mundial ya sabemos que es todos los creyentes así, pero la iglesia local es una comunidad, es una pequeña comunidad de creyentes que se reúne periódicamente bajo la autoridad de un liderazgo calificado para rendir culto a Jesús, edificarse en la fe para producir fruto para Dios. ¿Ok? Vamos a ver los elementos de esta definición. Elementos de la iglesia local. Comunidad de creyentes. Sí. Eso es parte de lo que vimos en la definición. La iglesia, chicos, es una comunidad de membresía limitada. No cualquiera entra. ¿Sí sabían? Pues sí, necesita creer. Si no ha nacido nuevo, no entra. 1 Corintios 1:2 dice: a la iglesia de Dios que está en Corintio, y lo aclara, a los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser su pueblo santo. Si tú no has sido santificado por medio de la fe en Jesús, no eres iglesia. ¿Mande? Sí. Aunque ofrendes, aunque diezmes, aunque X, ¿sí? 1 Corintios 6:4 dice: por tanto, si tienen pleitos sobre tales asuntos, fíjate que el Pablo está hablando, fíjate, dice, por tanto, si tienen pleitos en tales asuntos, está hablando de conflictos dentro de la iglesia, dice, ¿cómo es que se nombran como jueces a los que no cuentan para nada en la iglesia? Está hablando de gentiles, sí, de personas que no han aceptado a Jesús. ¿Por qué? Porque la gente que no ha aceptado a Jesús no pueden ser miembros de la iglesia, pueden ser visitantes, y aquí no quiero que me malentiendan, no es que no eres cristiano, no has hecho una profesión de fe, no puedes venir, puedes visitar, pero se te va a invitar a que eventualmente tomes una decisión por Cristo, y si no, se te va a despachar. Pues no necesita, pero él solo saldría. Solo saldría, exactamente. Sí. Porque los que nos reunimos somos los que estamos creyendo en él. Entonces vemos que no es membresía abierta. Sí, pues voy y nada más me intereso y oye, no creo que Jesús sea el Mesías, no creo que Jesús sea el Señor, no he hecho una profesión de fe. No calificas para ser iglesia, ¿ok? Es una membresía limitada. ¿Vamos? Pequeña. ¿Qué tanto es tantito? ¿A partir de qué número ya se puede considerar iglesia, chicos? Dos. A partir de 2 ya podemos ser iglesia. Sí, recuerdo que una vez recogí a un pastor y fíjate cómo estamos tan amoldeados a una forma no bíblica de pensar. Lo recogí porque iba a hacer un trabajo en nuestra casa y demás, y te digo, me dice, yo soy pastor, qué buena onda, dice, y soy pastor de una misión, de una pequeña misión en tal parte. Y yo, oye, ¿cuál es la diferencia entre una misión y una iglesia? Pues es que una misión es más pequeña. Bueno, ¿y a partir de qué número ya se constituye iglesia? y los demás veía que se estaban acotrapeando todos los circuitos. Porque bíblicamente, chicos, basta con que 2 o 3 se congreguen en el nombre de Jesús para que puedan ser considerados iglesia. Fíjate lo que dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Sí, ya invitas a la presencia de Dios en medio tuyo para que ya se considere una reunión de iglesia. Qué interesante, ¿no? Entonces, oye, ¿son los pequeños grupitos, no son células? Si cumple con los estándares que habla la Biblia, que vamos a ver de comunidad pequeña, liderazgo calificado, que se reúnen periódicamente y demás, no son células, son iglesias. De hecho, ¿sabes cuál es la congregación más grande que se menciona en la Biblia? Por 10 puntos. Congregación más grande que se menciona en la Biblia. Bueno, cuando les dio de comer, ¿no? A los 5,000. No, ellos no eran iglesia. Los 5,000 que dio de comer Jesús no eran iglesia. ¿Verdad? No me seguían ahí. Eran oyentes, invitados. Los que convirtió Pedro
que se convirtieron en 5,000, pero no se congregaban ahí, no estaban ahí, no Pues más escuchando. serían sus 12 apóstoles los que creían en él. Pentecostés, 120 personas reunidas en el Pentecostés. Dice la Biblia que durante aquellos días, cuando aproximadamente 120 personas creyentes estaban juntos en un mismo lugar, Pedro se puso de pie y se dirigió a ellos. 120 personas es la congregación más grande. De hecho, interesantemente, chicos, ahora con estudios de sociología y de grupos y demás, han salido estudios donde la comunidad y el número idóneo máximo para una pequeña comunidad, para que pueda relacionarse, conocerse y demás, es de 120 personas. Tal como la Biblia mencionaba, ¿sí? De hecho, dices, oye, mencionan de que se convirtieron en la primera predicación de Pablo, 3,000 personas, luego 5,000 después y demás. ¿Qué hicieron ellos con tantas conversiones? ¿Qué hubieras hecho tú? Pues se convirtieron 3,000, ¿qué haces con ellas? ¿Dónde las metes? Pero se dispersaron porque comenzaban a predicar. Si eso hubiera sucedido ahorita, chicos, ¿sabes que a dónde se metían? Todos ellos se distribuyeron en casas, se reunían en casas. Esos 5,000, esos 3,000 personas en casas se distribuían. Por eso decía en Hechos que no dejaban de enseñar a los apóstoles de casa en casa. Fíjate la lógica de esto. Si tú y yo estuviéramos ahorita por todo, cómo hemos sido endoctrinados por la cultura y demás, si tú y yo hubiéramos estado ahí, lo primero que hubiéramos hecho si hubiéramos tenido la conversión de 5,000, 3,000 personas, lo primero que hubiéramos hecho era hacer la colecta pro construcción de templo. Y y meter a todos ahí. Sí, hubiera sido brutal, así, el auditorio y toda la cosa, y meter los 3,000 y 5,000 personas. Si hubiéramos, nosotros por el paradigma que tenemos, los apóstoles no hacían eso. ¿Sí? ¿Sabes qué hicieron? Se distribuían en casas. ¿Sí? De hecho, Romanos 16 habla de todas las reuniones de casa. Fíjate, déjame darte un dato histórico. La iglesia primitiva, todo su crecimiento durante los primeros 3 siglos fue en casas. La primera construcción de edificio grande y demás fue cuando la iglesia se unió con el imperio romano. Y fue bajo el auspicio del gobierno que se pagó las primeras iglesias ya como construcción, como lugares. Pero antes no era así. Antes eran en casa. Sí. Pues es que también tenían problemas de que eran perseguidos. La Torre de Babel no era iglesia. Eso son varios siglos al principio. Manda. Tenían el problema de que eran perseguidos. Entonces ellos estaban conscientes de lo que había sucedido con... Ok, fíjate lo que cómo Jesús, cómo Pablo saludaba a la iglesia de Roma. Una carta escrita a la iglesia de Roma, pero fíjate la problemática. La iglesia de Roma no era una congregación en un auditorio, estaba hecha de grupitos, en casas. Pablo dice a la iglesia de Roma, dice, saluden a Priscila y Aquila, saluden igualmente a la iglesia que se reúne en la casa de ellos. Romanos 6, del 3 al 5. Una iglesia en la casa de Priscila y Aquila. Romanos 6, 14. Den mis saludos a Sincrito, Flogonte, perdonen los nombres, no estoy, son Flegonte, Hermas, Petrobas, Hermes y a los hermanos que se reúnen con ellos. Otra iglesia en casa en Roma. Romanos 6, 16, 15. Saluden también a Filólogo, Julia, Nereo y su hermana y Olimpia, a todos los creyentes que se reúnen con ellos. Y sí se mencionan, no son los únicos. La iglesia de Roma, chicos, eran iglesitas en casas, pero todos tenían una misma identidad como creyentes y se consideraban parte del cuerpo de Cristo. ¿Sí estás entendiendo? Por eso cuando tú lees en las epístolas del Nuevo Testamento que Pablo menciona que episodios donde personas que corrompen a la gente, que van de casa en casa o que andan ociosos yendo de casa en casa, están hablando de iglesia en iglesia. Así como que, pues ya comimos aquí, vamos a ir a comer acá, y iban visitando de iglesia en iglesia. ¿Sí? No era un asunto de que, porque no es como que la gente gorrosa llegaba, pues me dejas entrar, pues a ver, ¿qué estás haciendo para platicar? No, iban a específicamente reuniones donde tenían la puerta abierta para poder entrar y tener esas situaciones. ¿Sí? Entonces eran pequeñas. ¿Por qué es importante estos pequeños? Porque el grupo pequeño facilita el pastoreo, el conocer.
Sí que es parte de esto que vamos a ver ahorita más adelante. Si tú entras y sales y nadie te conoció y no fuiste conocido y no sabemos cómo estás ni qué onda contigo, no se da esa dinámica de familia, de integración que se requiere para ayudarte a crecer espiritualmente. ¿Sí? La iglesia primitiva era así en grupos pequeños, era necesario. Se requería el contacto, el conocimiento, cómo están las ovejas. Por eso dice la Biblia en Juan 10:14, que el buen pastor conoce a sus ovejas y las ovejas lo conocen. O sea, parte del principio pastoreo era que el pastor conocía a todas sus ovejas. Esto no se da en las macroiglesias. ¿Sí? Dices, oye, hay macroiglesias que tienen grupos en hogares. Bueno, ese grupo en hogar, ese sería la iglesia. Y el que dirige el grupo en hogar sería tu pastor, el que está al tanto de ti. ¿Sí? Si le dieran eso. Así es. Entonces, que se reúnen grupos pequeños. Ahorita vamos a ver por qué es importante, también vamos a ahondar en eso, porque el grupo pequeño, como les comento, es importante para el pastoreo, el seguimiento, el discipulado. ¿Sí? Que se reúnen periódicamente, chicos. Hebreos 10, 24, 25 habla de que este hábito de reunirse, de congregarse, dice, procurémonos los unos a los otros a fin de estimularnos al amor y las buenas obras. No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos. O sea, era una costumbre congregarse, reunirse. ¿Sí? 1 Juan 1:7 te menciona que si vivimos en luz, así como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia todo pecado. Fíjate cómo menciona el congregarte como un síntoma de que realmente pasaste de las tinieblas a luz. Fíjate, ¿sí? Judas 1:12 menciona que habla de los individuos que participaban con ustedes en sus comidas de compañerismo, los cuales conmemoran el amor del Señor. Habla de esa convivencia que se daba en las casas. Hechos 2:42 dice que los cristianos perseveraron en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros, en el partimiento de los panes y las oraciones. ¿Cómo persistían en la comunión unos con otros, en el congregarse? Porque un hábito era congregarse. Se congregaban típicamente, no había qué tan frecuente, pero históricamente la Biblia menciona que se reunían cada domingo, primer día de semana. Tenían, la carta de Corintios habla acerca de eso. Se reunían típicamente lo que sería un domingo en la noche, que era para nosotros sábado en la noche, porque ya es que para los judíos comenzaba los domingos en la noche. ¿Sí? El otro elemento de la iglesia local tiene que ser bajo un liderazgo calificado, es decir, no cualquiera puede ser pastor. En la Biblia, cuando tú ves pastor, anciano o obispo, es la misma cosa. ¿Sale? Tito 1:5 menciona cómo Pablo dejó a Tito en Creta, dice, para que pusiera ancianos. Dice, te dejé en la isla de Creta para que pudieras terminar nuestro trabajo ahí y nombrar ancianos en cada ciudad, tal como te lo indiqué, porque se necesitaba gente que pastoreara la iglesia. ¿Sí? Y te menciona la Biblia te menciona qué calificaciones debe tener el liderazgo. Fíjate lo que dice, Tito 1, del 6 al 9. Fíjate las calificaciones. También lo menciona en Timoteo capítulo 3. Pero voy a leer las de Tito. Dice, el anciano debe de llevar una vida intachable, serle fiel a su esposa y sus hijos deben ser creyentes que no tengan una reputación de ser desenfrenados ni rebeldes. Pues un anciano es un administrador de la casa de Dios y debe vivir de manera intachable. No debe ser arrogante, ni iracundo, ni emborracharse, ni ser violento, ni deshonesto con el dinero. Al contrario, debe recibir huéspedes en su casa con agrado y amar lo que es bueno. Debe vivir sabiamente, ser justo. Tiene que llevar una vida de devoción y disciplina. Debe apegarse a la palabra fiel según la enseñanza que recibió, de modo que también pueda exhortar a otros con la sana doctrina y refutar a los que se opongan. Tú les haces esas calificaciones, chicos, y ustedes voltean a ver, y muchas iglesias quedarían descalificadas. Dices, pues mi pastor no sí es iracundo o es arrogante. Ya. Sí. Y también los diáconos, ahí mismo, en 1 Timoteo capítulo 3 del 8 al 12 habla que incluso había requisitos para los que ocupaban una labor administrativa en la iglesia, que son los diáconos. Se los dejo ahí de tarea, viene en ese pasaje. Por eso menciono que tiene que ser bajo un liderazgo calificado. No cualquiera
podía levantarse a pastorear una iglesia. Hay estándares que la Biblia establece. Y si tú quieres pastorear una iglesia, tú lees los estándares. Sí, 1 Tito, el pasaje que leí, y 1 Timoteo capítulo 3, menciona qué características debes de tener tú para aspirar a dicho puesto. No es como que, pues yo voy a empezar en mi iglesia. ¿Ya tienes esto? Si no, síguete puliendo, síguete forjando y desarrollando lo que Dios quiere para ti. Sí. Pero no cualquiera aplica y no cualquiera puede estar calificado para hacerlo. Otro elemento de la definición que vimos: se reúnen con el propósito de rendir culto a Jesús y edificarse mutuamente en la fe, chicos. No es una reunión de cafecito para charlar y vamos a reunirnos. No. Nos reunimos con el propósito de rendirle culto a Jesús, alabarlo, adorarlo, ¿sí? Y edificarnos en la fe con algún don, con alguna palabra, con enseñanza, ¿sí? 1 Corintios 14, 26 dice: ¿qué concluiremos, hermanos? Que cuando se reúnan, cada uno puede tener un himno, que ahí va la devoción al Señor, un himno para cantarle a Jesús, una enseñanza, una revelación, un mensaje en lenguas, una interpretación. Todo esto debe hacerse para edificación de la iglesia. Sí, entonces, rendirle culto a Jesús y edificar a los creyentes. Efesios 5, del 19 al 20 dice: anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Fíjate cómo menciona. Había un tiempo de salmos, himnos y cánticos espirituales en la iglesia. Y también dice: canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo, en el nombre del Señor Jesucristo. Colosenses 3, 16 dice: que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza, instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría, canten salmos, himnos y canciones espirituales de Dios con gratitud de corazón. ¿Sí? Hechos 13, del 1 al 2, habla de cómo tenían reuniones, y eran reuniones para rendirle culto al Señor. ¿Sí? Esas son las reuniones en la iglesia, no es una reunión cualquiera. Por ejemplo, esta reunión que estamos teniendo, donde cantamos al Señor y somos edificados en la fe, tiene los elementos de una iglesia. ¿Sale? 5. ¿Para qué? Te edificas, rindes culto al Señor, pero no es para que te la pases bien, chicos. La iglesia es un centro de entrenamiento para que tú produzcas fruto para Dios. ¿Sí? Es decir, las reuniones son de entrenamiento, de culto, donde se desarrolla tu devoción al Señor, pero también se te entrena para que puedas producir las obras que Dios preparó para ti. ¿Qué frutos? Eso lo vemos en varios talleres, pero el fruto que Dios espera de ti es tu devoción por Dios, santidad o obediencia, fruto de carácter, fruto del ministerio, que es el servicio al cuerpo de Cristo, y el de buenas obras, que es el servicio fuera de la iglesia, ¿sí? Y discípulos. Fíjate lo que dice el fruto. Dice Hebreos 13, 15, que dice: así que ofrezcamos continuamente a Dios por medio de Jesucristo un sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. 1 Pedro 2, 24 dice que Él mismo cargó nuestros pecados sobre su propio cuerpo en la cruz, para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Dios queriendo que vivas una vida recta, en santidad. Sí. Dice Romanos 6, del 19 al 21. Antes ofrecían ustedes los miembros de su cuerpo para servir a la impureza, que le lleva más y más a la maldad. Ofrézcanos ahora para servir a la justicia, que lleva a la santidad. Cuando ustedes eran esclavos del pecado, estaban libres del dominio de la justicia. ¿Qué fruto cosechaban entonces? Cosas que ahora los avergüenzan y conducen a la muerte. Pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechen la santidad que conduce a la vida eterna. Ese fruto de santidad que Dios espera de ti. Pero no solamente eso, el carácter. Porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, templanza, mansedumbre. Todos ellos. Que son rasgos de carácter que Dios espera. De hecho, dice Filipenses 1:11 que estén siempre llenos del fruto de salvación, es decir, el carácter justo que Jesucristo produce en sus vidas, es decir, todos los frutos del Espíritu Santo. Pero no se queda ahí. Parte de lo que Dios quiere producir en ustedes, chicos, es el servicio que ustedes tienen una función dentro del cuerpo de Cristo, que le deben al cuerpo de Cristo. ¿Sí sabían? ¿Y descubrieron su función? No. Ok. Eso lo vamos a ver después en otro taller. Dice Efesios 4:12. Dice que
que los liderazgos que Dios estableció en la iglesia, dice que tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleven a cabo la obra de Dios y edifiquen la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. En otra versión dice que para prepararlos para la obra del ministerio y así edifiquen el cuerpo de Cristo. Esa es la función. La función del liderazgo, chicos, una de las funciones es no solamente ayudarte a crecer, a desarrollar tu carácter, sino ayudarte a que descubras tu ministerio, que es el servicio que vas a realizar al cuerpo de Cristo. Todos tienen un servicio que dar al cuerpo de Cristo. Sí. Puede ser en tu iglesia local o en otros miembros del cuerpo de Cristo. También buenas obras o liderazgo, que es que lo que tú estás haciendo en tu trabajo, oficina, estudiante y demás, que tú lo hagas bajo el orden de Dios, bajo el reino de Dios, bajo los principios de Dios. Esas son las buenas obras que Dios preparó en tu mano para que andes en ellas, de acuerdo a Efesios 2:10. Y obviamente discípulos, ¿sí? Llega un punto en tu crecimiento espiritual que se espera de ti que te multipliques y puedas enseñar y transmitir lo que tú has recibido. ¿Sí? Dice Jesús que es una ordenanza que vayamos y hagamos discípulos a todas las naciones. Y Pablo mencionaba de la gente que se convertía, que él discipulaba, decía Pablo, ¿no son ustedes el fruto de mi trabajo? ¿Sí? Estos son los elementos de la iglesia, todos, chicos. Una comunidad pequeña de creyentes que se reúnen periódicamente bajo liderazgo calificado con el propósito de rendir culto a Jesús y edificarse mutuamente en la fe para producir fruto para Dios. Ok, chicos. Ese liderazgo calificado es lo que te identifica como iglesia, porque es la persona que tú has aceptado o has reconocido como el pastor, la persona que te va a estar pastoreando, ¿sí? Bajo el cual tú vas a estar, bajo el liderazgo al cual te vas a estar sometiendo, ¿sí? Y es aquí donde entramos la importancia de la iglesia local. No solamente la forma, el formato que la Biblia establece, sino la importancia que tiene el que te congregues. ¿Por qué creen que es importante congregarse, chicos? Para que te guíen. Para que conozcan más de su palabra. Para que conozcan más de tu palabra. Para ponerte al corriente del último chisme. ¿Para qué? Aprender, tener la comunión con Dios. Ok, para aprender. ¿Por qué no, como muchos lo hacen ya, ver las predicaciones desde tu casa? En camita, climita, control. Por internet. Por cierto, saludos a los que no vinieron. Tenemos que convivir unos con otros. Edificar. Ok, déjame explicarte esto. Cuando tú naces de nuevo, cuando tú aceptas a Jesús como tu Señor y Salvador, naces en la familia de Dios. Sí. Y la Biblia enseña que la familia de Dios, chicos, es lo que dice Efesios 2:19. Dice, así que ahora ustedes, los gentiles, ya no son desconocidos ni extranjeros, son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios. Son miembros de la familia de Dios. Y esta familia, chicos, tiene sus rasgos muy interesantes. Sí, ¿se han visto las familias que están para los locos? Bueno. Marcos 10:29 al 30, fíjate lo que Jesús dijo. Dijo que les aseguro que todo el que por mi causa y la del Evangelio haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre, hijos o terrenos, recibirá 100 veces más en este tiempo casas, hermanos, hermanas, padres, hijos, terrenos, aunque con persecuciones. Y en la edad venidera la vida eterna. Porque cuando sigues a Jesús, tú recibes una familia. Casas, hermanos, hermanas, padres, hijos y terrenos de ellos que están a tu disposición. ¿Por qué? Porque Jesús, es interesante que la Biblia enseña a darle una prioridad especial a la familia de Dios. Aún más importante que la familia física. Fíjate. Mateo 12, del 46 al 50, Jesús pasó este episodio con Jesús. Dice, mientras Jesús le hablaba a la multitud, se presentó su madre y sus hermanos. Se quedaron afuera y deseaban hablar con él. Alguien les dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y quieren hablar contigo. ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?, replicó Jesús. Señalando a sus discípulos, añadió, aquí tienen a mi madre y a mis hermanos, pues mi hermano, mi hermana y mi madre son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Órale.
¿Estás entendiendo la dimensión de esto? Estás diciendo, ¿sabes qué? La familia espiritual toma preeminencia a la familia física porque al final de cuentas vas a estar con ella toda la eternidad. Vale, que nos empecemos a llevar bien, chicos. Desde aquí. Por eso Gálatas 6:10 dice, por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, en especial a la familia de la fe. O sea, tomándonos un cariño especial mutuamente, sí, unos por otros. Porque naces en la familia de Dios y ¿sabes qué, chicos? Necesitas un proceso de crianza espiritual para tu supervivencia y tu crecimiento. A ver, chicos, así como en lo natural, ¿han ido así a un hospital para ver el nacimiento de un bebé y demás? Sí, sí, sale ahí, lo ven en la La televisión. en el cunero y demás. ¿Creen que ese bebé pudiera sobrevivir por sí mismo? Aún si tuviera 2, 3 años, ¿podría sobrevivir por sí mismo? No. Lo mismo sucede con nosotros, chicos. Dice la Biblia que cuando uno nace de nuevo, en 1 Pedro 2:22 dice que desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Tú requieres alimento espiritual. Tú requieres crianza para poder sobrevivir. Necesitas padres, madres, hermanos espirituales que te ayuden a crecer. Fíjate lo que dice. Déjame darles un ejemplo de esto. Primera Tesalonicenses 3 del 1 al 5. Está hablando de los cristianos de Tesalónica, chicos. Era una iglesia que Pablo fundó en 3 fines de semana. ¿Cuántos sabían cuánto crecimiento espiritual tenían? Prácticamente eran unos bebés espiritualmente. Pablo los deja porque tenía que viajar de ahí. Y escucha que llega persecución a la iglesia, dificultades, pruebas a la iglesia. Y Pablo estaba al borde del agobio. Dice ahí, porque no se ve cómo se la estaban pasando, si iban a sobrevivir o no las pruebas que conllevaba su fe. Dice Pablo que cuando ya no pudimos soportarlo más, decidimos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo para que los visitara. Él es hermano nuestro y colaborador de Dios en la proclamación de la buena noticia de Cristo. Lo enviamos a ustedes para que los fortaleciera y los alentara en su fe y los ayudara a no ser perturbados por las dificultades que atravesaban. Pero ustedes saben que estamos destinados a pasar tales dificultades. Aun cuando estábamos con ustedes les advertimos que las dificultades pronto llegarían y así sucedió, como bien saben. Por esa razón, cuando ya no pude más, envié a Timoteo para averiguar si la fe de ustedes seguía firme. Tenía miedo de que el tentador los hubiera vencido y que nuestro trabajo hubiera sido en vano. ¿Sí te das cuenta? Está hablando para que dice, ¿sabes qué? Son como bebés chiquitos que ante dificultades más necesitan de nuestro aliento, nuestra consejería, nuestra ayuda para que puedan sobrevivir en la fe. Porque aún no tienen las herramientas para sobrellevar las dificultades que están viviendo. ¿Sí estás entendiendo lo fuerte de esto? Porque estamos hablando de que no tenían todas las herramientas, dependían de la experiencia, del conocimiento de alguien más para poder sobrellevar las dificultades que todos llevamos. Por eso dice Pablo, 1 Corintios 4:15, que dice, de hecho, aunque tuvieran ustedes miles de tutores en Cristo, padres sí que no tienen muchos, porque mediante el Evangelio yo fui el padre que los engendró en Cristo Jesús. ¿Por qué se llama padre? ¿Por qué llama la tutor? Dice, ustedes tienen muchos tutores. Porque se requieren muchas personas que te ayuden en el proceso de crianza, chicos. Y aunque a los tesalonicenses Sí, sí, necesitan muchos. Por eso dice Pablo en Corintios 3:6 que dice, yo sembré, Apolo regó, pero Dios es el que da crecimiento. Hablando de que se requiere una ayuda entre varios líderes y demás para ayudarte en ese crecimiento. Porque por ti solo no puedes sobrellevar la fe. Necesitas ayuda. ¿Sí me explico?
¿Sí les ha pasado gente que abandona la fe o se desvía por doctrinas engañosas o las problemáticas en la vida normales no las pudieron sobrellevar y demás, y dificultades, etcétera, y abandona la fe, se enfrían? Sí, porque no estaban lo suficientemente maduros para sobrellevar eso. Es como si abandonas a un niño de 4, 3 años solo. ¿Qué hace? ¿Cómo sobrevive? Por eso dice la Biblia en Efesios 4, del 11 al 15, que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que es conforme a la plena estatura de Cristo. Así ya no seremos niños que son zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza, por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Más bien, al vivir la verdad en el amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Fíjate, está diciendo que Dios puso todo ese liderazgo para ayudarte a crecer, para que no seas niño, que son desviados y fácilmente engañados. Sí. Fíjate cómo menciona Pablo esta paternidad que se da de esa familia de Dios. Dice: aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos sido exigentes con ustedes, los tratamos con delicadeza, como una madre que amamante cuida a sus hijos. Fíjate cómo llama el proceso de crianza aquí espiritual. Así que nosotros, por el cariño que les tenemos, nos deleitamos en compartir con ustedes no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestra vida. Tanto llegamos a quererlos. Recordarán, hermanos, nuestros esfuerzos y fatigas para proclamarles el Evangelio de Dios y cómo trabajamos día y noche para no hacerles carga. Dios y ustedes me son testigos de que nos comportamos con ustedes, los creyentes, de una forma santa, justa y irreprochable. Saben también que cada uno de ustedes lo hemos tratado como trata un padre a sus propios hijos. Los hemos animado, consolado y exhortado a llevar una vida digna de Dios, que los llamó a su reino y a su gloria. Fíjate cómo menciona que nos tratamos como hijos, como padres así tratan a sus hijos. Por eso, chicos, porque cuando naces en una iglesia, chicos, naces en la familia de Dios y necesitas un proceso de crianza espiritual para tu supervivencia y crecimiento. ¿Por qué creen que uno de los requisitos del pastor, ¿sabes qué requisito tiene el pastor? Sí, clave en este proceso de crianza, es que debe de ser un buen padre de familia. Es un requisito. Fíjate lo que dice 1 Timoteo 3, de 4 a 5, que el requisito de los pastores es que deben gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto. Porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo podrá cuidar a la iglesia de Dios? ¿Por qué creen, chicos? Porque es la misma cosa. Así como que hay uno que se portó mal, hay que darle pavo. Hay uno ahí que hay que cambiarle pañal. Sí, la misma situación. Sí. Y si el pastor no sabe tener a sus hijos en disciplina y poner orden en su casa, ¿qué puede esperar en la iglesia? Si no sabe criar bien a sus hijos, ¿cómo va a criar bien a la familia de Dios? ¿Sí? Por eso, parte del requisito de los pastores es que sean hospitalarios. ¿Sí? Y no solamente es importante porque naces en la familia de Dios y necesitas ayuda en ese proceso de crianza, ¿sí? Necesitas que te ayuden a crecer, que te disciplinen, que te enseñen, que te eduquen espiritualmente, que te enseñen los caminos de Dios, sino también porque Dios nos hizo interdependientes, chicos. Necesitamos. Eso te explica, este proceso de crianza te explica por qué no te puedes quedar los domingos en tu casa viendo la predicación. ¿Por qué? Porque el pastor debe conocerte, cómo estás, debe verte, saludarte, ¿qué onda? ¿Cómo vas? ¿Estás teniendo tu devocional? ¿Cómo vas con aquello? Saludarte, ver, ¿sí? ¿Qué onda? Hay muchas veces que ni siquiera necesitas preguntar nada más ves la cara y dices, está en problemas, y lo borras. Sí. ¿Es en serio? Y dices, my goodness. O el hecho de que no parezca ya es señal de que hay algo que está problemático. Pero, por eso no te puedes quedar ahí. Pues yo lo veo desde mi casa. No, mi chavo, necesitas ver porque te están pastoreando, te están criando. Sí. Pero también no solamente eso. Y no solamente el pastor hace el proceso de crianza, como leímos, hay tutores. Y entre la iglesia nos ayudamos mutuamente.
Y es aquí donde entra el principio de interdependencia. Aquí lo apunté mal, dice independientes, pero es interdependientes. Es decir, necesitamos de tu cooperación. Fíjate cómo lo aborda Pablo. Esta es parte de la dinámica de la iglesia. Romanos 11, del 11 al 12, dice Pablo a la iglesia de Roma: tengo muchos deseos de verlos para impartirles algún don espiritual que los fortalezca. Fíjate, dice, como parte del cuerpo de Cristo, quiero darles. Pero lo dice el versículo 12. Mejor dicho, para que unos a otros nos animemos en la fe que compartimos. Porque la iglesia tiene la dinámica de que no solamente se trata de que tú recibas, sino de que tú des. Así es. La iglesia necesita tu contribución. No naces con todo el conocimiento, pero necesitamos el conocimiento que vas aprendiendo. El cuerpo de Cristo necesita el conocimiento que vas adquiriendo. Sí. Ahí están los recién nacidos que necesitan leche. Y Hebreos 5:12 menciona que hay creyentes que ya deberían ser maestros y estar enseñando a otros. Sí. Porque hay esa interdependencia, chicos. Nos ayudamos mutuamente. ¿Han visto esas familias donde hoy todos cooperan, unos limpias, unos... es la misma dinámica en la familia de Dios. Oye, no tienes todos los dones, ni todos los ministerios, pero necesitamos tu don y tu ministerio. Dice 1 Corintios 12:21, el ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni puede la cabeza decirle a los pies, no lo necesito. Necesitamos tu contribución. ¿Alguien le ha tocado ya poder ayudar a algún otro miembro del cuerpo de Cristo, o sea, en la iglesia local o fuera, donde pueden dar una palabra de exhortación, alguna enseñanza, algún ánimo? ¿Sí les ha tocado? Siempre. Ustedes son indispensables dentro del cuerpo de Cristo. Y no es como que podamos decir, no, a ti no te necesitamos. Necesitamos su contribución, por eso es importante que encuentren su contribución. Por eso es la importancia de congregarse. Oye, no tienes toda la revelación, pero necesitamos lo que el Señor te va revelando. ¿Sí? En la iglesia tenemos una dinámica cuando nos reunimos donde damos testimonios. ¿Sí? Y en esos testimonios, al final de la reunión, compartimos lo que Dios está haciendo esta semana. Oye, que Dios me enseñó esto, Dios me sanó aquí, Dios me reveló esto y es algo que Dios hizo contigo en lo individual, pero la gente de ahí, al saber las cosas que Dios ha hecho y cómo Dios actúa en tu vida, sale animada, sale fortalecida, diciendo, si Dios hizo eso, también lo puede hacer conmigo. Sí. Y aún incluso Dios los guarda a tomar decisiones. Por eso es tan importante. Dices, oye, pues yo no necesito ir a la iglesia. No, mi chavo, lo necesitas. Y no solamente lo necesitas, necesitamos que vengas porque tú tienes algo que contribuir que necesitamos. La iglesia no solamente se trata de recibir, se trata también de dar. Oye, en la iglesia necesitarás ayuda en tiempos difíciles. ¿Sí les ha pasado que pasamos de tiempos difíciles? Bueno, vas a necesitar ayuda, ¿sí? Pero también vamos a necesitar que animes y consueles a otros. ¿Te ha pasado que pasan a otras personas dificultades y tú ya fuiste consolado en eso? Y dices, ay, yo tengo la respuesta, yo te puedo decir cómo lidiar con esto. Sí. 2 Corintios 1, del 3 al 6 dice, alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, que nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que, con el mismo consuelo que hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. ¿Qué es lo que dice? Está diciendo, tu consuelo, tu enseñanza, lo que tú recibes, no es solamente para ti, sino es para poder bendecir al cuerpo de Cristo. ¿Vamos entendiendo? Por eso, chicos, no congregarse es un síntoma de putrefacción espiritual. Te nos estás descomponiendo. Sí, cuando hablo de putrefacción o descomposición espiritual es que te estás muriendo espiritualmente. ¿Sí les ha pasado así como que un alimento se está descomponiendo ya? Sí, ya empieza a oler mal y empieza a tener señales. Si tú ves algunos hermanitos ya tienen el moho aquí y ya está putrefacción ahí empezando a dar síntomas. ¿Por qué? Como habíamos comentado,
Una señal de conversión y de que estamos caminando en luz es el congregarse. Dice 1 Juan 1:7, si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. ¿No andas en luz? No tienes comunión, no te congregas. Es un hábito básico, chicos, el congregarse. Incluso si tú aspiras a un ministerio en la iglesia y demás, debes de tener, para que se te considere, debes de tener el hábito de congregarte. Así como requisito básico. Es un hábito básico. 1 Juan 3:14 dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Oye, si tú no extrañas el ver a los hermanos y convivir con ellos, es una señal de que andamos mal, sí. De que no te caen bien. 1 Juan 2:19 dice, hablando de congregarse, dice, esas personas salían de nuestras iglesias, pues ya no se congregan, pero en realidad nunca fueron parte de nosotros. De haber sido así, se hubieran quedado con nosotros. Al irse, demostraron que no eran parte de nosotros. Oye, ya no viene fultanito. Sí, ya no quiso venir, no, pues ya. Señal de que no eran parte de nosotros. ¿Por qué? Porque en las iglesias está la dinámica donde se te anima a las buenas obras y se te hace sentir mal si estás en malas obras. Y hay muchos que no quieren venir, aborrecen la luz y no vienen a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Sí, si voy me va a llamar la atención y quieren seguir viendo la vida mal, como viene en Juan 3:20. Y aparte, no solamente tienes que es una señal de nacimiento de nuevo, sino que es una simple obediencia a un mandamiento explícito. La Biblia te enseña que no dejes de congregarte. Hebreos 10 del 24 al 25. Y algo que comentamos en una predicación que dimos de los hábitos básicos, los 4 hábitos básicos de todo cristiano, es que, chicos, ahorita se nos hace muy sencillo dejar de ir a la iglesia. Pero antes, a lo largo de la historia, tú ves que cristianos a lo largo de la historia pagaban un precio altísimo para poderse congregar. Corrían peligro su vida si ellos iban a la iglesia. Pasaban horas así de trayecto en caballo, caminando con tal de ir a la iglesia. Y nosotros así como que y dices, oye, ¿por qué no viniste a la iglesia? Ay, pues porque estaba muy cansado. Y es como que, ¿really? Es para darte un coscorrón y es como que el cansancio se pone. Va a haber situaciones que sean nuestras oficiales, pero no, o sea, prioridades. Así, o sea, es prioritario el congregarse. Creo que nosotros vivimos ese tiempo con el comunismo. Sí. Sí, en el comunismo, durante la época de persecución por la Iglesia Católica, el Imperio Romano y demás. O sea, tú te congregabas y posiblemente ahí es la última vez que veas. Sí. Sí. Ahorita, o sea, si ahorita si con comidita y convivios y palomitas y más no vienen, ¿qué será si tu vida corre peligro? Yo estaba oyendo. No, pues menos. Ahí te veo por YouTube y di que te fue bien. Una persona tenía que caminar 5 horas y media para llegar. Caminar 5 horas y media para llegar. De hecho, yo recuerdo cuando yo me conocí al Señor, estaba tan enamorado, estoy todavía obviamente, pero tan fascinado con Dios, de que lo que había descubierto, del trayecto de mi casa a la congregación donde íbamos, iba hasta Satélite a pie. A pie. Era bajar, media hora de bajada a la parada del camión, y del camión allá eran unos 45 minutos. Sí, entonces era 1 hora y media, 2 horas en llegar. Sí. Y de regreso era la misma. Pero se me hacía nada con tal de poder alabar con mis hermanos y estar ahí aprendiendo del Señor. Sí. Después, obviamente, dije, oye, pues hay iglesias más cercas y me quemé una iglesia más cerca. Sí. Pero, ¿sabes? Que en la Biblia se consideraba un castigo el no ir a la iglesia. Le llamaban el entregarte a Satanás. Sí. 1 Corintios 5:5 dice, deben expulsar a ese hombre y entregárselo a Satanás para que su naturaleza pecaminosa sea destruida y él mismo sea salvo en el día del Señor. Fíjate cómo expulsar a la gente, el prohibirle a la congregación era entregarlo a Satanás y era un castigo. 1 Corintios 5:11 menciona que
hablaba de que tú como congregación no lo aceptabas en la congregación, no te juntabas con él porque estaba viviendo de forma inmoral. O en 1 Corintios 5:13 dice, Dios juzgará a los de afuera, pero como dicen las Escrituras, quiten al malvado de entre ustedes, hablando de la expulsión. Pero muchos se autoexpulsan, chicos, se autoentregan a Satanás. Así como que no tenemos que decirte nada. Ay, Satanás, ¿dónde estás? Ahí voy. Se entregan ellos solos. Se salen de esa protección, de ese... ¿Y qué pasó? Pues no, solito se autoexpulsó. Pero también después tienen pruebas y regresan arrepentidos. Pues si les va mal, obviamente. Si les saco idiotas. Sí. Y luego a veces tenemos excusas injustificables, chicos, como que es que no encuentro la iglesia perfecta. O no encuentro la iglesia con la que concuerde con todo. No va a haber, ¿sí? Con que tengan lo básico, la doctrina básica correcta, date por bien servido. ¿Sí? Oye, es que no me caen bien la gente. Te pule. Es normal. En una familia, chicos, hay inmaduros, hay maduros, hay diferente crecimiento espiritual. Y así como en tu familia te pulen tus hermanos, tus hermanitos y demás, en la familia espiritual sucede así. Pero gracias a eso es como se desarrolla tu crecimiento y los frutos del Espíritu. ¿Sí? Pero uno no va a ver esto, depende de cómo se entrega. Sí, no, y aparte tenemos que Dios escoge las reuniones, chicos, para revelar su gloria y hacer cosas, visitaciones especiales. Oye, ¿se acuerdan cuando Jesús apareció después de la resurrección? ¿Cuándo se apareció? En medio de la congregación. Sí, pero faltó uno. ¿Quién faltó? Famoso Tomasito, que no le gustaba congregarse. Y todos, Tomás, vimos a Jesús, lo tocamos y toda la cosa, pero no viniste. Tomás, no es cierto. Y a otra que va, porque se perdió la bendición, ahí fue cuando Jesús aparece, 3. O el Pentecostés, si se dan cuenta, se derramó el Espíritu Santo y estaban ellos congregados. No estaban en sus casitas viendo ahí a Pedro predicar. Sí. Bonito, ¿verdad? Sí, oye, hay imparticiones de dones, revelación, enseñanza que solamente se da en la congregación. Sí. Por eso, chicos, es importante congregarse, pero aquí tienes que entender que el congregarse es para que seas iglesia. Y el ser iglesia es diferente a ir a la iglesia. ¿Qué diferencia creen que hay entre ser iglesia y ser iglesia e ir a la iglesia? Uno es esa acción y el otro. Ser iglesia es estar con Jesús. E ir a la iglesia es nomás ir sin él. Ser iglesia, chicos, es el involucrarte, es en donde se dan varias cosas. Vamos a ver aquí. Ser iglesia, hay varias características. El pastor te conoce y tú lo conoces. Sí. Algo que ves con Pablo era que no solamente él predicaba, sino que tú podías ver su testimonio, cómo vivía. Y Pablo cada rato hacía referencia. No les dejamos fíjense en los que siguen nuestra tradición, porque les dejamos un ejemplo a seguir. Pablo decía a tal punto que imítenme a mí como yo imito a Cristo. Tú tienes que tener una relación con tu pastor donde te conoce y tú lo conoces. Sabes cómo vive para que tú puedas seguir su ejemplo. Sí. Eres discipulado si eres nuevo, o eres edificado si eres maduro. Sí. O sea, te conoce y no hay una crianza espiritual donde te ayudan en tu problemática. Sirves tu don. No solamente recibes, sino que das, impartes, ¿sí? Te involucras, cubres a otros en sus debilidades y a otros te ayudan a cubrirte a ti en tus debilidades, ¿sí? Se da esa dinámica. Y eres integrado, o sea, creas comunidad, convives, porque la iglesia, chicos, es la familia con la cual tú escoges caminar tu vida cristiana. Sí. Donde ya, sí, y ahí es donde también das tu ofrenda. Ir a la iglesia, en cambio, tienes una actitud consumista. Voy a ser entretenido, en pocas palabras. Voy, siento banca. Sí. Entretenido. Voy a cumplir nada más. Sí, vas, entras, nadie supo de ti, entras y sales sin pena ni gloria. Nadie te conoce.
Me tocó una vez un caso en una iglesia de un pastor que llega él sin darse cuenta de esta problemática, llega desde el púlpito y dice, acaba de venir una hermana, dice el pastor, y me dice, pastor, usted no me conoce, yo soy fulanita de tal, llevo 2 años congregándome aquí y quiero platicar un testimonio. El pastor empieza a platicar testimonio. Pero lleva 2 años congregándose y el pastor no le conocía. Esa es una diferencia. Esa es ir a la iglesia. Eso no es ser iglesia. Sí. Y nada más vas, no contribuyes con tu talento ni tu ministerio, nada más vas a sentar banca. Eso es ir a la iglesia y es diferente a ser iglesia. En ser iglesia te involucras, te conoces, no eres conocido. ¿Sí? ¿Qué? No, pues sí, no cumples ninguna de esas. Sí, por eso les digo que para muchos el ser iglesia, chicos, está en las microiglesias, está en las células. ¿Sí? Lamentablemente no estamos conscientes de que ellos tomen responsabilidad por la gente ni que cumplan con las calificaciones que la Biblia marca de los pastores. Propósito de la iglesia, chicos, hay 2 propósitos. El escatológico. Tú como iglesia Dios te llamó para ser reyes y sacerdotes que vas a gobernar sobre la tierra en el próximo gobierno del Mesías. Pero ahorita nuestra función como iglesia es traer personas a Cristo, enlistarlas como miembros, conducirlas a madurez y equiparlas para el ministerio, con el propósito de que magnifiquen a Dios. La iglesia es la familia de Dios donde nos ayudamos mutuamente en el proceso de crianza. Los líderes ayudando al crecimiento a ti para que tú produzcas fruto. Y ahorita en la iglesia estamos aquí para llamar al mundo entero acerca de las buenas nuevas de Cristo, de que ahorita pueden entregarse, tener la vida eterna y formar parte del reino del Mesías. ¿Sí? Cuando vayas a escoger una iglesia, chicos, el elemento que debes de conocer es la doctrina. Primer punto, no es estacionamiento, clima, doctrina. Sí. La visión, algo que se acopla a ti, porque hay iglesias con diferente visión, la visión puede variar. Pablo, por ejemplo, su visión era los gentiles. Pedro, los judíos. Sí. Hay iglesias con ministerio o enfoques, ¿sí?, dentro de su función de cierta forma, más profético, más alabanza, etc. ¿Sí? Hay variedad dentro de la iglesia, gracias a Dios. Y debes de fijarte en las calificaciones del liderazgo. Si no cumples con las calificaciones de 1 Timoteo 3 del 1 al 12, salte de ahí. ¿Sí? Esas calificaciones fueron escritas por tu bien, para tu protección. Y no están ahí de adorno. Rigen a la iglesia de Cristo. ¿Ok? ¿Qué es eso de calificación de liderazgo? Las calificaciones, estamos hablando de los requisitos que debe de tener el pastor de la iglesia. ¿Sí? Jamás le digo que de una sola mujer y todo. Así es. Timoteo, ¿Mande? o lee Timoteo para que ya... Timoteo 3 del 1 al 2. Ahí se los dejo de tarea, ya para terminar. Este es un resumen, chicos. Damos un taller, tenemos un estudio son 11 sesiones, si mal no recuerdo, del tema de la iglesia. Porque hay mucho que hablar, ¿sí? Ahorita lo que quería darles nada más es una probadita, ¿sí?, de lo que se trata esto y la importancia de por qué deben de congregarse. No lo subestimen. Cuando Dios te da una orden de que te congregues y demás, no es por una recomendación, chicos, ni es porque, pues creo que te podía ayudar, es porque sabe que es por tu beneficio y lo necesitas. Sí, chicos. Entonces tomen esto en serio y es un privilegio. Algo que debes de tener, y ya para terminar, cuando vayas a la iglesia, ten una reverencia por la congregación. Porque quien se mueve dentro de la congregación no es ningún otro persona más que sino Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y la congregación se trata con respeto. Sí. No se toma a la ligera. Tú cuando llegas a la congregación estás consciente de que es
un lugar santo porque el Señor está en medio de esa congregación. Y cuando tú alabas al Señor y demás, tú estás concentrado en que tú te vas vienes no para entretenerte a ti, no se trata de ti el asunto, se trata de Cristo. Hay gente que dice, no me gustó la aplicación. No, no se trata de ti, chicos. No me gustó la alabanza. La alabanza no es para ti, es para Jesús. Es donde tú le ofrendas tu corazón al Señor. Sí. Es gira alrededor de Él. Y está ahí. Y dices, oye, pues, ¿cuánto fueron? Fueron poquitos, X, fueron unos 2 o 3 personas. No. Es importante la congregación, no por el número de gente que vaya, sino porque Jesús está en medio de ustedes. Y por el tiempo que le estás dando, Señor. Así es. Así es. Entonces tú debes de santificar tu reunión, en el sentido debes de tratarla con la importancia que debe ser. No es una reunión cualquiera, no es una reunión con tus cuates. ¿Sale? ¿Oramos? Exactamente. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tú nos enseñas la importancia de esta institución que tú estableciste, que es la iglesia, Señor Jesús. Tú lo fundaste, tú la compraste con tu sangre preciosa, Señor. Y es tu esposa, Señor. Señor, que podamos asimilar la importancia del congregarnos, Señor. Que podamos tratar a tu congregación, Señor, con respeto, sabiendo que tú te mueves en medio nuestro, Señor. Que podamos tener respeto por tu presencia, Señor. Y ofrendar, Señor, nuestro corazón a ti en medio de la congregación, Señor. Date fruto de alabanza, Señor, que sale de nuestros labios. Y que podamos utilizar este tiempo para, como tú lo ordenas, Señor, para congregarnos, para edificarnos, para no solamente recibir, sino también dar, Señor. A los que están flaqueando en el congregarse, Señor, te rogamos que tú los ayudes a fortalecer ese hábito, Señor, tan indispensable en el caminar cristiano, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.